decís cuándo. ¿Ya? Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar la charla de hoy, varias cositas. Invitarlos primero que todo, bueno, y contarles que estamos en agosto. Lo Doy Porque Quiero siempre cumpleaños, estamos en los 6 años de Lo Doy Porque Quiero. Y bueno, con muchas charlas muy bacanas, empezando pues con Cinema Zombie. Y entonces lo primero es invitarlos este jueves. No vamos a estar aquí en este espacio, yo creo que por el resto del año va a ser la casa de Lo Doy Porque Quiero. El año entrante no sé, pero por este año sí lo será. Pero algunos días nos iremos de paseo a la Pascasia, como va a suceder este jueves 3. Nos vamos para la Pascasia con viajar a Camboya y conocer su emprendimiento social. Es una charla que la hace Virajes, pero a través de los colombiajeros que son Dur Montoya y Luis Barreto. También recordarles que Lo Doy vive el aporte voluntario. Pasan 2 tarritos, unos son con calcomanías, ya estamos trabajando para sacar, porque nos gusta cada año sacar unas nuevas, entonces vamos a sacar pues como el cumpleaños, ya estamos en ese trabajo, pero por ahora están ahí las últimas que quedan. Entonces pasa el tarrito de las calcomanías y el más grande obviamente es el del aporte voluntario, del que vive Lo Doy. También pues yo me disculpo, pero es que esto está cerrado y yo lo abro para hacerlo hoy, y entonces hago de Lo Doy Porque Quiero, hago de bartender, hago de sí o qué, entonces me disculpan el mal servicio, pero si quieren algo, ahí en la barra los atiendo y yo escucho la charla desde allá. Listo, entonces a la orden para lo que necesiten. Y bueno, sin más, entonces tenemos, a ver, para no equivocarme en el título que no me gusta, ya lo voy a subir al micrófono para que te quede más cómodo a vos. Cinema Zombie, auge y caída de un cineclub de serie B. José Andrés Gómez, oficios varios, me encantó. Un aplauso para vos. Sí, pero hay que juntárselo mucho a la boca. Entonces, dale, habla ahí, y lo vamos midiendo. Sí, hola. Hola. Ya. Bueno, muchas gracias por venir. No sé si me siente, bueno, vamos a ver. Bueno, mi nombre es José Andrés Gómez. Sí, oficios varios. Digamos que estudié comunicación audiovisual, dejé tirada biología, estudié panadería, escribo literatura infantil, sí, algo así consideramos. Entonces digamos que un poco de todo. Entonces digamos que oficios varios, sí, funciona y ya está, tiene como buen sonido. ¿De qué va a tratar la charla de hoy? Bueno, la charla de hoy va a tratar sobre un cineclub que llamaba Cinema Zombie, que fue fundado en el 2003. Yo les quiero preguntar aquí, ¿quién había oído de Cinema Zombie antes? Listo. Sí, estamos acostumbrados. ¿Quién fue a Cinema Zombie? Listo. Bueno, la charla realmente no va a ser, no van a salir con una lección aprendida de acá, es más contar como la experiencia de cómo fue estar en ese cineclub, qué era lo que pasaba, cuáles eran nuestras intenciones, qué conseguimos, un poquito como hacer un repaso por esa historia de ese cineclub, contar esas películas, por qué nos parecían importantes, porque creo que siguen siendo importantes en este momento. Entonces hacer como un repaso de todo eso y bueno, supongo que sí hay alguna clase de moraleja por ahí, pero digamos que es como hacer ese repaso de esa historia. Voy a hablar un momentico, ahorita les pongo unas fotos para que no tengan que estar mirándome solamente a mí. Pero quisiera comenzar hablando de algo. No, yo creo que empiezo a poner los afiches de las películas, ¿no? Para que se vayan entreteniendo. Ahí van a estar pasando como muchos afiches de películas. Todas las películas que van a pasar son películas que pasamos en el cineclub desde sus inicios en el 2003 hasta
en 2013, en una pausa, el año pasado volvimos, bueno. Pero todas las películas son películas que hemos pasado y a lo mejor ahorita hablamos de algunas de ellas. El Cineclub surge en el 2003 porque nos reunimos como un grupo de amigos y digamos que igual que muchas cosas acaban surgiendo precisamente cuando un grupo de amigos se reúnen y dicen hey, hagamos algo simplemente por divertirnos, simplemente no tenemos pretensiones de convertir esto en una carrera, sino hagámoslo porque nos gusta. Y coincidimos varios, no nos conocíamos todos. Antes de continuar con esa parte, quiero especificar, yo estoy aquí en este momento hablando de Cinema Zombie, pero Cinema Zombie no era yo, éramos 8 o 9 personas en total en sus inicios. Digamos que en determinado momento a mí me tocó ser la cara porque era el que presentaba películas, hablar pues como con instituciones y cosas por el estilo, pero Cinema Zombie no era yo, éramos y siempre fuimos un grupo de varios amigos. Y digamos que no había cargos ni nada, a mí a veces me ponían director de Cinema Zombie, no, para nada, siempre era como, no había una jerarquía ni nadie mandaba nada, era como un desorden muy interesante. Y ese desorden surge en el 2003, cuando nos reunimos como varios amigos, varias personas que no nos conocíamos todas, a través de una de ellas, María Fernanda Arias, es profesora en la Universidad de Antioquia en Comunicación Audiovisual. Y digamos que todos teníamos gustos en común. Ella fue como el catalizador de este cineclub. Ya se había propuesto, todos los que conformaban la Gaceta de Robot, no sé si ustedes han visto el fanzine de Robot, que en este momento creo que sigue saliendo, que lo edita Álvaro Vélez, Trucha Frita. Robot también eran como 4 o 5 en ese momento, y digamos que esa reunión fue Robot, María Fernanda fue como el aglutinante ahí, fui yo, fui un amigo que se llama Carlos Salazar, que es médico, ¿quién más? Éramos básicamente esos, una amiga que estuvo como en 2 funciones y después salió, entonces éramos Trucha Frita, Marco Noreña, Johnny Benjumea, Will Zapata, Teo, no me acuerdo cómo se llama Teo. Carlos, María Fernanda y yo, y Camilo, que estaba en Cali. Digamos que ese era el núcleo de Cinema Zombie en ese momento. Y lo que ocurrió es que en casa de María Fernanda nos reunimos porque la propuesta era, listo, vamos a tener este cineclub en el Colombo, nos dieron el espacio, entonces podemos estar allá. El cineclub ya se había propuesto antes, en otro momento, los chicos de Robot lo habían propuesto con un nombre que era Cine Pus, porque, bueno, digamos que siempre fue un poco la filosofía del cineclub, pero no les vieron como la cara de mucha seriedad, a pesar de que Pedro Adrián Zuluaga era amigo de ellos, pero hasta que no fue María Fernanda la que llegó y dijo como, bueno, venga, vamos a ponerle Cinema Zombie, el eslogan, todo el cine de la B a la Z. Como que en ese momento ya cogió marcha, como que vieron que ella era una persona seria y responsable y a los demás no nos creían. Entonces, en ese momento comienza el cineclub en el 2003. En casa de María Fernanda nos reunimos y es interesante pensar, no fue hace tanto, fue hace 14 años, pero digamos que las circunstancias eran muy diferentes a cómo eran ahora. Me siento de hecho un poco como cuando el abuelito de uno le contaba, no, es que en mi época los vinilos, yo qué sé, alguna cosa así súper vieja, pero es así. En el 2003 nosotros nos reunimos y si ahora es súper fácil conseguir casi cualquier película, en ese momento no era así, porque la conexión a internet, si ustedes se acuerdan, era por modem. Entonces bajar una película era, ni siquiera voy a decir eterna, o sea, nunca ninguno de nosotros se atrevió a bajar una película. Ahora uno usa IMU, yo en ese momento usaba Kazaa, para nada, era imposible porque nadie iba a dejar el teléfono, el modem ahí 15 días a que le bajara una película gastando impulsos. Entonces uno bajaba música, le bajaba un par de discos en la madrugada, que no nadie usa el teléfono. Entonces las películas que nosotros veíamos, no sé, como que todos logramos conseguirlas por diferentes medios. Uno las compraba, las mandaba a pedir a Estados Unidos, en canales de televisión por cable
había canales muy interesantes, había un canal genial que se llamaba Retro, que llegó a poner ciclos de spaghetti western, de películas de artes marciales, una cantidad de cosas increíbles. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? La cinta de VHS y a grabar. Entonces, digamos que de esa manera cada uno logró hacer una colección de material muy interesante y material muy diverso. Cada uno era como el especialista. Yo tenía más o menos, mi especialidad era el cine oriental de artes marciales. Había un amigo que era el especialista en las películas italianas. Y así, como que cada uno tenía su superpoder ahí. Entonces cuando nos reunimos, me acuerdo que fue en casa de María Fernanda, claro, igual, una habitación llena de tacos de VHS, de cosas grabadas, geniales. Y a partir de ahí empieza ese cineclub, digamos que andar con ese material, con cosas que habíamos grabado, cosas que traíamos. Era súper complicado porque uno traía una película de Estados Unidos y obviamente no tenía subtítulos. Ahora el DVD uno lo compra o el Blu-ray y va a tener los subtítulos, muy probablemente, pero en ese momento, listo, uno la tenía y ¿qué hacía? No podía pasarla en un cineclub tan fácil. De alguna manera logramos hacernos como con buen material y en aproximadamente marzo del 2003 comenzamos entonces oficialmente con el cineclub, con Cinema Zombie, y la primera función, digamos que era una declaración de principios en mucho sentido. Nuestra primera película fue una película que hoy está, digamos que, no sé si, digamos que se ha vuelto a hablar de ella porque murió hace poco precisamente su director, George Romero. A mí me dolió mucho, de verdad, cuando lo vi, de verdad me dio mucha tristeza. Y es La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces es una declaración de principios. ¿Por qué? Primero que todo era nuestra primera película, Cinema Zombie, listo, tenía que ver, pero digamos que de entrada ya estábamos diciendo, el cine que nosotros queremos poner no es el cine que siempre se ha puesto en todos los cineclubes. Nosotros lo que queríamos era precisamente no poner un ciclo dedicado a Lars von Trier, no, ya había suficientes, no queríamos ver o poner otro ciclo de otro director que ya estuviera por ahí. Hacer un ciclo de Hitchcock, sí, está bien, puede que le guste a uno, no le guste en el grupo, pero no queríamos poner las mismas películas que se estaban poniendo en otras partes. Y queríamos también reivindicar un tipo de cine que a nosotros nos parece muy valioso, a veces como simple entretenimiento, pero no siempre, y que creíamos que no estaba suficientemente, no se mostraba en los cineclubes de la ciudad. Entonces con esa película estábamos como diciendo, vamos a comenzar por esto, no vamos a poner las mismas películas de siempre, pero además, para que tampoco se vayan a pensar que es que lo que queremos es pasar un montón de peliculitas charritas, miren qué es La Noche de los Muertos Vivientes. Si ustedes buscan en un montón de fuentes, por ejemplo, hay una revista que se llama Sight and Sound, que es británica, y considera que La Noche de los Muertos Vivientes es una de las películas más importantes del cine norteamericano. Yo estoy de acuerdo, es una película muy, muy valiosa. No es una película que uno debería ver simplemente como, los efectos especiales, no está hecha con mucho presupuesto. Es una película que creo que además sienta bases para lo que viene a ser después el cine independiente en Estados Unidos. Entonces, si quieren, les quiero poner el tráiler de La Noche de los Muertos Vivientes para que le echen un vistazo. Voy a estar ahí como poniéndoles clips, la idea es que vean muchas cosas. Creo que estas charlas, la idea es esa, que uno llegue como con un montón de referentes en la cabeza y porque le gusta o no, y después vaya y lo busquen. Night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of
torture in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night of the living dead. What was... Bueno, esa fue la primera película. Hicimos pues así como lanzamiento por todo lo alto, copa de vino, sacamos un fanzine. Ahora les hablo de los fanzines porque es parte esencial de lo que era Cinema Zombie. Creo que no se puede entender el Cinema Zombie solo con las películas, sino que los fanzines son muy muy importantes. Entonces, ponemos esta película, en serio, si no la han visto, véanla, es una muy buena película y no la vean con los ojos de, sí, la peliculita y no. En serio, es una película que, si ustedes leen críticas por ahí, van a encontrar cosas que dicen, sí, es una película del 68 y van a decir, hey, esta película como que canaliza cosas que estaban ocurriendo en ese momento, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, un montón de cosas que como que se plasman en esa película y funciona muy interesante. Y si ven la carrera de Romero, todas sus películas después tenían que ver, eran de zombies, pero estaban hablando de cosas de la sociedad, y eso me parece muy muy valioso. Eso era un poquito lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros no queríamos llegar y vamos a poner una película de terror súper charrita y nos vamos a reír todos, y porque es mala, no. Queríamos ver ciertas películas que tienen un valor y que, lo que les decía ahora, por lo general la crítica dice, como que las mira por encima del hombro. Nosotros queríamos de verdad como mostrarle a la gente cuál era ese valor. Claro, también estaba la excusa que siempre dijimos, y era que nosotros queríamos ver estas películas en pantalla grande, entonces por eso pusimos un cineclub en el Colombo, y también era bastante cierto. Entonces, listo, Cinema Zombie, y comenzamos con La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces llega la pregunta, ¿qué era lo que ponía Cinema Zombie? De los afiches. ¿Qué era lo que ponía Cinema Zombie? Entonces lo primero que todo el mundo dice, es un cineclub de películas de zombies. Claro, y comenzaron con La Noche de los Muertos Vivientes. No, para nada. Es un cineclub que pasa películas de terror. Tampoco, es probable que tengamos cierta predilección por el cine de terror, pero no es lo único que pasamos. Entonces, ¿qué es Cinema Zombie? ¿Qué es lo que tiene que tener una película para ser Cinema Zombie? Nosotros contestábamos a veces con algo que era como muy críptico, pero también era lo más acertado, y era, pues es Cinema Zombie si lo pasamos nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay un montón de películas que no tienen tanto en común, pero digamos que sí estaba, digamos que ese interés del que les estaba hablando ahora. Por lo general son películas, películas de serie B, ahora les cuento qué es, películas de culto, pero casi siempre eran películas de género y películas que encontrábamos que tenían algo muy valioso dentro del género. Muy probablemente no íbamos a pasar un drama normal, aunque pasamos melodrama. Ahora pasamos por ahí Polyester de John Waters, es un melodrama bastante sórdido y cochino, pero es un melodrama total. Es como una película de Douglas Sirk de los 50, en el que la madre, cabeza de familia, es un travesti así muy gordo que es Divine, y en serio, muy buena película. Entonces, si ustedes se dan cuenta como por los afiches, que era lo que pasábamos, miren que hay un montón de cosas muy diferentes. Entonces, voy a hacer como un pequeño repaso, como un mini glosario de cosas que nosotros pasábamos. Primero que todo, serie B. ¿Qué es la serie B? Creo que es un término que mucha gente a veces está
como que confunde, como hay esas películas de clase B que le dicen y es como de una manera despectiva. Y yo no encuentro que la serie B sea algo malo, creo que de hecho es una medalla que todas estas películas pueden lucir muy orgullosamente. Son películas que están hechas con bajo presupuesto. Originalmente eran películas, por allá en los años 40, cuando se hacían funciones dobles, estaba la película de serie A, que era la película con todas las estrellas, todo el presupuesto, y la película de serie B era la que usaba actores que estaban comenzando, directores que también se estrenaban, y los sobrantes de decorados y de vestuario de esas otras películas, y era como la película telonera de la gran atracción. Y eso en los años 40 se empieza como a acentuar, y empiezan a llegar un montón de películas, incluso de estudios, que empiezan a producir serie B, que son películas bastante sencillas, pero entonces los recursos ya tienen que ser mucho más ingeniosos. Entonces les pongo un ejemplo. Hay una película de un director que se llama Edgar Ulmer. El tipo llegó a trabajar en los años 20 con Murnau en una película que se llamaba La Última Risa, creo que se llamaba, y el tipo viaja a Estados Unidos, hace una película que se llama El Gato Negro, muy buena, nada que ver con Edgar Allan Poe, y la película tiene a Bela Lugosi y a Boris Karloff, o sea, es como una cosa así súper genial. Pero él después empieza a trabajar con muy poco dinero. Y hay una película de él que se llama El Hombre del Planeta X, que el tipo no tenía plata para los decorados. ¿Y qué es lo que hace? Llena todo de niebla. Sí, uno le alcanza a notar, no les alcanzó para los decorados, pero antes como que eso lo convierte en una marca de estilo. Entonces ese tipo de cosas creo que son muy muy valiosas en estas películas. En lugar de mirar uno como, ay no, le quedó esto mal, poder ver más allá y encontrar que hay mucha riqueza de ideas, estilística, de muchas cosas que no van a encontrar en las otras películas. Entonces eso es más o menos la serie B. Pasábamos cine de culto, por ejemplo, Faster Pussycat Kill Kill, listo, serie B, pero además película de culto. Son de esas películas que salen, no funcionan muy bien en un principio, pero empiezan a agarrar una fuerza pues como tremenda, pasan por funciones de medianoche. Cuando empiezan a decir Star Wars es una película de culto, es como, no. The Rocky Horror Picture Show es una película de culto, una película que sale, es un fracaso total y de repente la sacan en las funciones de medianoche y se pasa 10, 15, 20 años en una sala de cine sin parar en las funciones de medianoche, y la gente empieza a ir a aprenderse los diálogos, a disfrazarse como los personajes, y eso empieza a volver un ritual. De hecho, ir a ver The Rocky Horror Picture Show, que sí, que bueno, nosotros la pasamos y todos calladitos, pero la idea es que uno vaya disfrazado como un personaje, y hay toda una rutina en la que uno habla con la pantalla, la gente sale a bailar y se convierte en una cosa así. Pink Flamingos, hay un montón de películas que tienen como esa riqueza que nosotros, digamos que hoy con todo el cine que hay y ya se volvió una cosa de multiplex, como que ya se ha perdido. Nosotros intentamos un poco recuperar esa experiencia, ahorita les cuento bien. ¿Qué más pasábamos? Pasábamos, listo, no solo pasábamos terror, pasábamos gore. No os gusta el gore, totalmente, pero no cualquiera, pues, no. ¿Qué es el gore? Gore son sangre y tripas. Cuando alguien dice, ay, pero es que esa película no es de terror, es de sangre. Sí, y entonces, o sea, ¿cuál es el punto? Es que la película no tiene por qué asustarte a lo mejor, la película tiene como revolverte un poquito las tripas. Eso no significa que haya películas gore que no sean más que tripas, creo que hay muchas. Bueno, Necromantic, en serio, esta película, o sea, si la quieren ver en serio, allá ustedes, pero eso sí que les va a revolver mucho las tripas. Nosotros pasamos esas dos y bueno, es bastante enferma, esa sí que es enfermo. Entonces eso es el gore, nosotros pasamos de eso. Les muestro un poquito, hay un clip ahí de una película que se llama Blood Fist. Es dirigida por un tipo que se llama Herschel Gordon Lewis, es el tipo que inventa el gore. El tipo hacía películas eróticas en los años 50. Hay un comentario en una revista que me encanta, es como enseñaba piel y con el gore enseñó ya músculos, fue una cuestión de profundidad anatómica, eso me parece muy bien, fue más allá. Entonces hace Blood Fist, y es una película que sí está en los años 50, 60, y es
serie B, se nota, hay malos encuadres y todo eso, pero tiene algo muy interesante y puede que ya visto en la distancia, pues uno diga, no es tan cochina, hay cosas mucho más horribles ahora, pero es una película muy importante en la historia del cine. Ladies and gentlemen, you are about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance, that you and the child leave the auditorium for the next 90 seconds. Bueno, ¿de qué trataba la película? Pues ni idea, pero creo que a nadie le importa. Y estas películas realmente estaban hechas en ese momento para los adolescentes que iban a los autocinemas. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues obviamente era sexo y violencia, y esta como que iba más allá. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo muchísimo éxito esta película y el director empezó a hacer muchas más en esa vena, y todo el mundo también se animó a ser un poco más explícito. Entonces, pasábamos este tipo de películas. Recuerdo que en algún momento estábamos entrando a la sala y había una fila, y alguien en la fila llegó y dijo, como se estaban saludando, y se dijo uno al otro como, ¿qué haces por aquí? ¿Venís a ver violencia? Y a nosotros no nos gustó eso, porque tampoco queríamos que nos encasillaran. O sea, nadie va a decir pues que esta película no es violenta, obviamente lo es, pero no queríamos, porque no era esa nuestra intención. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Listo, están viendo muchas tripas, venga, a la siguiente una comedia, y hacemos entonces ciclos de comedia. Pasamos, por ejemplo, películas de Bud Spencer y Terence Hill. Nos gustaba Bud Spencer y Terence Hill, no sé si las llevaron a ver ustedes. Estos actores italianos en los años 70 incluso hicieron películas aquí en Cartagena, o como una oleada de ciertas películas italianas que se hicieron en Cartagena. Entonces nos interesaba eso, como que no pensaran que éramos un cineclub de eso, de terror o de tripas. Entonces pasábamos comedias. ¿Qué más pasábamos? Pasábamos, si ustedes se han dado cuenta, hay películas japonesas ahí, nos gustan. Esta es una película de Hong Kong. Nos gustan las películas de artes marciales. Pasábamos entonces películas de artes marciales porque nos parecía muy interesante, y hacíamos como pequeños ciclos en los que repasábamos, cogíamos un género y hablábamos un poquito de ese género para que la gente conociera, y les dábamos las claves. Vean, estas son como las películas más importantes, o las que más nos gustan, para que la gente pudiera apreciarla. Esa que vieron antes, Zappet, le llegamos a pasar, es una comedia de los años 80 de un chico que tiene poderes telequinéticos y los usa para eso, levantarle las faldas
a las chicas, o sea, comedia tonta de los 80 adolescentes. Entonces digamos que teníamos como una variedad como de películas. Muéstrame ahí, que pongamos un par de clips, por favor. El grande de silencio. ¿Cuál fue? Esa, el gran silencio. ¿La pongo ya? Sí. Anche mio figlio è innocente e l'hanno ucciso perché era il tuo figlio e salverai dalla morte tanti altri disgraziati. Tu non l'ho capito. Chi siete? Da dove venite? Quanto resterete qui? Volete rispondere alle mie domande o no? E lui Davvero? Potevate dirmi. Ossia, potevate farmelo capire. Pasábamos spaghetti western. Nos gusta mucho el spaghetti western. A mí me encanta el spaghetti western y creo que este es de los mejores. O sea, primero está Sergio Leone, que listo, está por allá, arriba del todo. Pero Sergio Corbucci es otro muy bueno. Y esta película es hermosa, ¿verdad? Yo la veo y la música solo como que ya me da un poco de escalofríos. Si ustedes ven a Tarantino y ven entonces The Hateful Eight y dicen, hay un western y la nieve. Sí, de ahí viene. Digamos que esta película sale porque todos los westerns eran como en desiertos. Sale esta y cambia todo. El spaghetti western son películas italianas del oeste que eran más baratas de hacer. O sea, los italianos tenían una industria muy desarrollada
¿Y qué fue lo que hicieron? Para competir con el mercado norteamericano de westerns, entonces ellos hacían películas y era muy interesante porque le cambiaban el nombre al director, los actores y todos, y los ponían no italianos, sino como si fueran de Estados Unidos, para hacerla pasar como, vean, esta película es de Estados Unidos. De hecho, la primera de Sergio Leone es así, si ustedes se dan cuenta, los nombres no son de italianos. O sea, ya después, cuando ya era obvio que él estaba creando una marca muy concreta, empezaron pues como a pasar por nombre de Sergio Leone. ¿Qué es lo que nos parece muy interesante? Ese asunto de que haya directores que actualmente sean muy importantes y a veces como que uno ve y dice, wow, tiene mucha originalidad, y no es que no la tengan, no estoy diciendo que Tarantino no la tenga, pero son directores que lo que han hecho es devorar este tipo de cine y acaban como regurgitándolo, como mostrando todas esas influencias y mostrando que la serie B no es simplemente lo que les decía, la peliculita y charrita, sino películas muy importantes. Entonces ver estas películas le muestra a uno que hay una historia de verdad atrás, que muchas veces no le han contado a uno normalmente en la historia del cine normal, que le empiezan a hablar de neorrealismo, expresionismo y un montón de cosas, y aquí hay muchas cosas muy interesantes que están incluso influyendo en el cine que se hace ahora. Nos gustaba muchísimo el cine de terror de los 80. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, pon el clip por favor de Killer Clowns. Ese es un clásico de los años 80. O sea, si la ven, esa película no tiene trascendencia, nadie va a decir que es una película súper importante, pero yo creo que todos los que la vimos cuando éramos chiquitos se nos quedó aquí grabadísima, y uno la puede ver una y otra vez y dice, esta película es muy buena, sí, puede que sea una tontería, pero es muy divertida. Entonces échenle un vistazo al trailer. It was a night like any other night. Then something happened. What? Something different. A shooting star. Why here? Why now? Why clowns? They've been knocking dead all over the universe. What are you gonna do? Knock my block off? Soon they'll be doing it at a theater near you. Killer clowns from outer space. Maybe they're just cruising through the galaxy and stop kidding for a bite to eat. You ain't a police fellow, you need a psychiatrist. You wanna play games? You're messing with the wrong guy. What are you in for? Killer clowns from outer space. It's crazy. Entonces nos gustaba un poquito también reivindicar esto, y también el cine puede ser entretenido y no simplemente que vayas a explorar una faceta de la humanidad, no. Pues vas y pasas un buen rato y te ríes, y digamos que con unas ideas bastante extrañas y perturbadoras, pero sí, lo que les decía, no esto de pequeño, queda como, pero entonces, por algún motivo siempre como que íbamos de un lado para otro, si empezaban entonces a encasillarnos, a decir, sí, qué bien que pongan este tipo de películas, nosotros respondíamos también como desafiando un poquito al espectador. Entonces nos gustaba
como a nosotros nos gusta, en realidad todo el cine, no estamos diciendo, no, es que nos gusta realmente el cine francés de los 60, no, nosotros nos gustaba todo el cine y disfrutábamos de todo. Entonces hicimos una vez un ciclo que se llamó ¿Pero es esto Cinema Zombie? Entonces ya la gente estaba acostumbrada a ver estas películas y les tiramos un par que eran películas de culto, pero que sí eran unas películas de culto muy diferentes a las que estaban acostumbrados. Pasamos una que se llamaba Two Lane Blacktop, es una película que a mí me encanta, de unos tipos que hacen unas carreras en carros y hacen una apuesta y van de una ciudad a otra, y es una película en la que no pasa nada, o sea, es súper lenta. ¿Qué pasó con esa película? Se vació la sala, quedaron como 2 personas, aparte de nosotros, o sea, todo el mundo se fue yendo. Para nosotros nos gustaba eso, era como, era tratar de desafiar a la gente a que vieran las cosas un poquito distintas. Pasamos una que se llama Picnic en Hanging Rock, ahorita ponemos el clip. Es una película de Peter Weir, es una película que uno la ve y dice, sí, es una película como de género, es como medio misteriosa, uno sabe si tiene algo de terror, pero es una película absolutamente hermosa y súper delicada, súper bonita, de verdad, en todo sentido. A mí me parece una obra maestra y es una película de culto. Entonces las películas de culto no tienen que ser solamente películas de sangre, musicales sobre travestis del espacio exterior, que es de Rocky Horror Picture Show. Pueden ser también este tipo de películas. De hecho, miren qué es Eraserhead, la primera película de David Lynch. Es una película de culto que igual se proyectó en cines de medianoche y así fue como ganó su reputación. Entonces pasamos este ciclo como para eso, tirarles ahí la bola curva a ver quién sobrevivía. Entonces muéstrame el clip, porfa, de Picnic en Hanging Rock. What we see and what we see are but a dream within a dream. We must learn to love someone else apart from me, sir. I won't be here much longer. We are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. I have instructed Mademoiselle that as the day is likely to be warm, you may remove your gloves once the drag has passed to the wood end. You will partake of lunch at the picnic ground near the rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. You are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower surface. La película es súper bonita, es un misterio, son unas chicas que desaparecen y lo que me parece más interesante es que la película no está preocupada por resolver un misterio, es simplemente qué le pasa a la gente después de que esas chicas desaparecen. Y es una película hermosa, de verdad, o sea, si ustedes ya vieron un montón de tripas y cosas aquí, con esto ven, esta película no tiene nada de sangre, es súper delicada, súper bonita en todo sentido, la música, todo. Entonces queríamos hacer eso. Y yo creo que algo que a mí me parece que fue muy interesante con el Cineclub era que ya no era ese Cineclub que dice vamos a hacer un ciclo de Hitchcock y uno dice, ah, claro, pues vamos a ver una película de Hitchcock, yo sé quién es y me falta esta película, me quiero repetir esta. Fue un Cineclub que con el tiempo, a base de todos estos cambios, empezó a tener como una base de gente que uno empezaba a ver función tras función
que iba a ver la película no porque la conociera, no porque supiera que iba, sino porque de verdad apreciaba que estábamos proponiéndole algo distinto y quería ir a ver qué era lo que le estábamos mostrando. Entonces a veces salíamos con cosas de estas, a veces salíamos con cosas sangrientas y era bastante bonito ver eso. Recuerdo, de las personas que recuerdo, hubo un metalero que lo veíamos siempre, y me acuerdo cuando el Cineclub tuvo la última sesión en el Colombo Americano, porque como había dicho, el Cineclub era en el Centro Colombo Americano. Salimos y esa última función fue en el 2013, habiendo comenzado en el 2003, o sea, duramos 10 años en el Colombo. Y él nos dijo como, qué mal que cierren, o sea, qué mal que se acabe. Yo estoy viniendo acá desde Necromantic. Y yo, Necromantic fue como en el segundo, tercer año, o sea, era alguien que llevaba 7, 8 años yendo a ver las películas, y uno lo veía y él siempre estaba sin falta. Cuando hacíamos pausa y uno se lo encontraba por ahí, ¿cuándo comienzan? Era súper interesado, y así había como un grupito de gente. Había un señor, cuando hicimos el primer ciclo de Spaghetti Western, era un señor, tenía unos 60 años, una cosa así, iba con sus 2 hijos, que tendrían 20 y pocos años, y era súper genial. Nosotros decíamos, el Cineclub era a las 8:30 de la noche, los jueves cada 15 días, entonces, para que este señor venga hasta el centro con sus 2 hijos, realmente tiene que tener un interés, no es porque esté por ahí como que no, estamos por aquí y entremos. Y lo empezamos a ver con frecuencia durante un tiempo. Entonces era muy interesante como esa base como de fans que iban y que conversaban con uno y que estaban atentos a todas estas películas. Les muestro un clipcito más. Nos gustaba mucho, incluso hicimos un ciclo llamado algo así como Cinema Zombie Matiné, era a las 8:30 igual, pero digamos que eran películas que para nosotros eran las películas del matiné nuestro. Entonces era como, pues no vienen niños obviamente, pero vamos a poner como un matiné a las 8:30 de la noche. Entonces pone ahí el de Jason y los Argonautas. Now, from the makers of Sinbad, Columbia Pictures presents Jason and the Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Sailing to the ends of the earth, battling against an incredible number of obstacles. Where will you find this miracle? I have heard there is a tree at the end of the world, with a piece of gold hanging in its branches. In search of the fabulous magic golden fleece, Jason and the Argonauts, caught in the clutches of the towering bronze giant tailors, battered by treacherous falling rocks, taming vulturous harpies, facing the dreaded seven-headed Hydra, battling the merciless army of skeletons. Jason and the Argonauts, the classic story of Jason, a man who challenged the gods. Medea, a temple dancer who betrayed a kingdom for love. The Argonauts, the mightiest band of warriors the world has ever known. Jason and the Argonauts, a classic adventure story, brought to the screen through the incredible special effects magic of Dynarama. Jason and the Argonauts, the search that became a legend. Para mí esa escena de los esqueletos es una de las escenas más importantes, pues no es que haya 2 o 3, habrá cientos, de la historia del cine. Creo que es un clásico que, pues, la película hay que verla. Los efectos especiales de Ray Harryhausen, que hacía todos esos efectos de stop motion, si ustedes se acuerdan, de Furia de Titanes, la original, no esa cosa maluca que hicieron hace un par de años, sino la original Furia de Titanes. Había un buito que era como una versión griega de R2D2, un charrito ahí, pero ese señor hacía esos efectos especiales, era como el heredero de Gordon Willis, Willis O'Brien, perdón, que fue el que hizo los efectos especiales de King Kong en los años 30, es como una leyenda ese señor.
Entonces todo esto era un poquito un resumen. Pon el de los fanzines, por favor. Todo esto es un poquito un resumen de lo que nosotros pasábamos. Podríamos traerles muchos más clips de muchos más géneros. Pasábamos películas de yakuzas que eran como de gángster japoneses, de samuráis, que hay diferencia entre el cine de artes marciales japonés y el cine de artes marciales de Hong Kong. Eso es como cosa súper ñoña, pero tiene unas características muy diferentes. Esto que les voy a mostrar, volviendo un poquito a la historia del Cine Club, son las portadas de los fanzines. Llegamos a sacar más o menos 35 fanzines en los 10 años larguitos del Cine Club. Y lo que les decía, el Cine Club no era simplemente ir a ver una película. Nosotros queríamos replicar de alguna manera una experiencia. Recordamos, por ejemplo, cuando íbamos a cine, cuando éramos pequeños. Yo recuerdo mucho cuando en Oviedo, en los años 80, uno iba a ver la película y salían las diapositivas de Fumigax antes de ver la película y le ponían una musiquita ahí toda como de ascensor. Y eso para mí es como un recuerdo con mucho cariño. De alguna manera queríamos replicar todas esas cosas. Entonces antes de la película nosotros pasábamos trailers, que no fuera simplemente, presentamos la peli, ¡pum!, de una entra. No, queríamos que se sintiera así. Teníamos presentacioncitas de esas de los años 60 que decían como visite nuestra cafetería, y las poníamos en esos momentos como para ambientar como que sí se sintiera esa experiencia. El fanzine hacía parte de esa experiencia, porque en el fanzine nosotros hablábamos de las películas que estábamos pasando, pero también escribíamos acerca de todos esos géneros. Como éramos 8 o 9 personas, cada uno colaboraba y hacía una pequeña sección. Lo que les decía no era guiada por alguien, cada uno decía, vea, yo escribí esto, y al final eso era un desorden muy interesante y muy estimulante, que cada uno pues ponía un chiste y cada uno tenía como su estilo. Entonces había un montón de estilos ahí, y era muy bonito porque cuando nosotros sacábamos, esto salía cada 2 meses, pero nosotros sacábamos el fanzine, el único que lo había visto era el que lo diagramaba. Entonces cuando nosotros íbamos a la función y sabíamos que había fanzine, era genial también para nosotros, porque era abrir el fanzine a ver qué era lo que los demás habían escrito. Y se volvió además para nosotros mismos una manera de intercambiar un montón de material, que es lo que les dije ahora. Se encuentra y se va a bajar un montón de películas, de música, de cómics, pero en ese momento no era así. Entonces uno llegaba y sacaba de la mochila y se intercambiaba con el otro un montón de cómics, de música, cosas súper raras, y eso para nosotros fue algo como súper nutritivo, diría yo, porque nos hizo conocer muchísimas más cosas, y no solo conocerlas ahí de manera aislada, sino que alguien te la introdujera y te dijera, mira, esto me parece bonito por esto y esto y esto. Parte de esa experiencia, el anterior, han salido un par que dicen Rojo Profundo. Nosotros hicimos algo así como, fíjate que ahí van saliendo varios, salen como 3 o 4. Ese Rojo Profundo es uno de ellos. Nosotros no queríamos hacer un festival, era más bien una muestra, porque no teníamos los medios para hacer todo eso. El primer año, en el 2004, celebrando ese primer año del Cine Club, hicimos esa especie de festival, que fue toda una semana dedicada al cine de serie B, y lo que hicimos fue pasar un montón de estas películas. Incluso trajimos invitados, no invitados internacionales, pero súper bien. Trajimos a Hugo Chaparro para que nos hiciera el doblaje en vivo de Haxan, la brujería a través de las épocas, una muy buena película de los años 20. Luis Ospina estuvo, también nos dio una charla, trajo una película sorpresa, no la avisó a nadie, simplemente dijo pongan ahí película sorpresa, y trajo una película, no la había visto cuando era chiquito, y cuando la vi fue como wow, Teatro de Sangre, una película con Vincent Price sobre un actor al que los críticos le dan tanta varilla que el tipo se suicida, pero extrañamente los críticos empiezan a morir uno a uno, todos asesinados como escenas de las obras de Shakespeare. Una película muy muy divertida. Hay uno al que bastante cruel, le hacen, basado en Tito Andrónico, le hacen comerse un pastel de carne de los perritos, así como en la obra, pero versión serie B.
Entonces fue como un evento especial y tratamos de hacerlo cada año, hacer una muestra en la que pudiéramos mostrar, pudimos proyectar otras películas que tuvieran que ver, pero como tener un poquito más de alcance. Y otra cosa que también hacíamos eran las funciones de Halloween. Nos gustaban mucho las funciones de Halloween, que fueran como funciones de medianoche, pero obviamente si era una función un 31 de octubre, a las 12 de la noche nadie iba a ir, ya iba a estar todo el mundo en la fiesta, entonces solíamos hacerlas a las 10 de la noche y pasar como una película súper icónica de Halloween. Pasamos Halloween, pasamos Reanimator, pasamos Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, como las películas más clásicas que uno pudiera ver en Halloween. Entonces ese era realmente nuestro interés, y que la gente pudiera apreciar estas películas. Si veían la película de Godzilla, que no dijeran, jaja, los efectos especiales malitos, porque no son malos efectos especiales, son los efectos especiales de la época. Y creo que cuando uno lo sabe apreciar, precisamente cuando uno ve estos directores dicen, no, nos gusta mucho, era lo de la época y lo encontramos magistral para ese momento. Entonces era un poquito, sí, una labor de formación de públicos de alguna manera, sí suena como pretencioso, pero era que la gente compartiera un poco ese gusto. Eso fue durante 10 años. A partir de ahí la gente poco a poco, claro, fuimos creciendo, la gente empezó a tener ocupaciones, empezaron entonces a salirse del cine club, y poco a poquito entonces los fanzines ya eran menos interesantes porque no tenían como tantos puntos de vista, y llegó inevitablemente entonces el final en el 2013. Intentamos revivirlo en un par de ocasiones. Digamos que no está muerto, porque nos parece interesante que vuelva de vez en cuando. Hemos tenido funciones de Halloween, el año pasado estuvimos en La Pascasia, pero digamos que hemos tomado como ciertos descansos ahí con el Cine Club, sin por ello matarlo definitivamente. Entonces, bueno, ahí están circulando unos fanzines para que cada uno puede coger uno. Ese fue el último fanzine que nosotros sacamos. Ese fue en el 2013, creo que si no estoy mal. Y ahí pueden ver un poquito qué era lo que nos interesaba comunicarle a la gente. Había cómics, había recomendados. Entonces, digamos que para concluir, ¿qué moraleja hay detrás de esto? Pues yo lo que espero es que hayan visto un poquito. A mí me parece muy interesante. Ayer que estaba poniendo todos los fanzines en orden, me parecía muy bonito ver, uno siempre los tiene por allá, hay una cantidad de cosas que hicimos, así no lo parezca, hace mucho tiempo, y como que uno a veces estas cosas las deja de lado y sigue su vida, y no, ahí había cosas. Puede que no fuera una cosa masiva, puede que no todo el mundo fuera, no todo el mundo lo conociera, pero digamos que para algunas personas sí significó bastante, y sí pudimos, digamos que mostrarles un poquito de un cine diferente, que tuvieran puntos de vista distintos. Me parece muy bonito cuando yo veo todos los que estábamos juntos en ese momento, lo que estamos haciendo ahora, que obviamente salvando todas las distancias, pero veía alguna vez ciertos documentales cuando hablaban, por ejemplo, de Berlín, de Nueva York en ciertos momentos, y decían, claro, es que ibas a una fiesta. Eso fue el año pasado, creo que vino Richard Maguire, y que él decía, no, es que ibas a una fiesta como si nada y te encontrabas con Andy Warhol ahí. Obviamente salvando todas las distancias del mundo, pero como que llegas y, mira, tu chafrita, y como que fue un momento que, hey, estábamos haciendo cómics y estábamos escribiendo y estábamos haciendo diferentes cosas, y vale, cada uno, no es que nos hayamos vuelto famosos ni nada, pero como que uno lo ve, claro, no, nosotros hacíamos tal o cual cosa, y yo por lo menos me siento súper orgulloso cuando los veo haciendo alguna cosa, porque estuvimos mucho tiempo trabajando juntos. Y creo que parte de la lección es eso. El Cine Club se acabó porque las cosas se acaban, y de alguna manera sí, uno podría pensar que es como una derrota, pero me parece súper bonito. Fue una derrota que llegó 13 años después de darle muy duro, y que sacamos muchas cosas, y que pudimos tal vez contagiar a algunas personas como de ese entusiasmo que sentíamos por este cine, por sacar estos fanzines que
quién sabe en manos de quién están, cuántos no se habrán votado ya, porque obviamente esos fanzines eran gratuitos. Más de uno se sacó, se puso ahí por accidente en la taquilla y todo el que pasaba que no iba al Cineclub se lo llevó, y hay uno que no tenemos, nadie lo tiene, porque lo pusieron así, ¡pum!, desapareció y nadie, cuando llegó la hora de la película ya no había fanzines. Entonces, ese tipo de cosas, como esas anécdotas que a mí me parecen muy bonitas, y también tratar de compartir estas cosas medio atravesadas que a veces siento que sirven mucho, cosas que ayuden como contra ese conformismo, contra esas, no, es que el cine es esto, no, venga, tiremos esto y atravesémonosle a la gente, desafiémosle un poquito esas preconcepciones para que, no sé, se hagan cosas como más interesantes, como que hay otro tipo de influencias ahí como en el ambiente. Entonces, pues no, esto era como un repaso así súper breve a 13 años de Cinema Zombie, 35 fanzines, no sé, más de 200 películas que pasamos y que aún así tan poquitos nos conocían, pero no sé, es algo de lo que yo me siento muy orgulloso y de todo lo que hicimos en ese momento y las amistades que hicimos. Entonces no, eso es pues como todo. Muchas gracias por haber venido y haber escuchado y ojalá se hayan antojado de alguna cosa. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, qué horror lo que vieron, jamás verían esto. Hacían comentarios. No, simplemente que si hacían comentarios sobre las películas, hablaban, habían introducción. Nosotros hacíamos una introducción, no discutíamos al final porque un cineclub a las 8:30, ¿quién se va a quedar a las 10 de la noche a seguir hablando de cine? Pues ni nosotros nos íbamos a quedar. Había algo bueno, nosotros salíamos de ahí, íbamos al Parque del Periodista y uno seguía conversando, y no faltaba el que venía y conversaba pues con uno. Pero normalmente lo que hacíamos era como presentar la película, hablar muy bien de qué era lo que íbamos a pasar, y en el fanzine tenían como toda esa información. ¿Dejaron algún tipo de página como para tener todo ese récord de todas las películas que mostraron? Como que tengan una especie de blog donde esté el top 10 de cada uno de ustedes. Nada, digamos que el registro de eso son los fanzines. ¿Dónde están los fanzines? Yo tengo los míos, hay algunos por ahí, están esos, a mí me sobran algunos, pues porque quedé como con mi colección, y de ese último hay todavía. De estos otros, algunos quedan por ahí, yo ni siquiera sé si los demás tendrán toda la colección, pero nada, alguna vez hemos hablado de tratar de escanear todo esto y ponerlo en la red porque creemos que hay material interesante, pues a alguien le puede gustar, pero es trabajo, o sea, son muchas páginas, eso tiene como 16, 20 páginas, pero multiplíquelo por 33 y eso es una cosa muy grande. No sé, las mujeres como, pues, mostraste por diferentes géneros, pero digamos en la serie B, ¿cuál es el papel de las mujeres? Porque en muchos de los afiches que mostraste se ve mucho como la estética pin-up y la vieja buenona y no sé qué, pero siempre como la víctima, la que termina de degollar y todo. ¿Hay alguna peli, por ejemplo, donde el villano, esa forma oscura, sea una mujer? Digamos que esa discusión puede ser como bastante amplia, pero también es generalizar mucho. Sí, obviamente si vas a ver los slashers, las películas de asesinos enmascarados, claro que sí, cogen a la mujer y siempre son las víctimas. Casi siempre hay películas que tienen como, subvierten un poquito esas cosas. Pero evidentemente, lo que decía, si es sexo y violencia, y casi siempre va a ser como, podría pensar uno dirigido entonces a hombres, porque sí está como ese tipo de estética. Yo no sé, porque esto puede ser para una discusión más grande, pero por ejemplo una de las películas que mucha gente dice, no, esta película es diferente, y otros dicen, no, es más de lo mismo. Hay una película, yo no la he visto, se llama I Spit on Your Grave, es una película en la que una chica la violan, y la venganza de ella es, ¡uy!, así súper, súper fuerte. Entonces, es una de esas películas que algunos dicen, ve,
es una película feminista, y otros dicen, no, para nada. Entonces, bueno, ahí puede haber discusiones. ¿Qué hay que la mujer? Yo no sé, es que creo que habría que analizar caso por caso, porque hay ciertas películas de... no sé si hay una ficha ahí, una que se llama Sex and Fury, y la protagonista es una chica, pero la mala también es una chica. Sí, puede que haya desnudos y todo eso, pero creo que la presencia más importante es de chicas. Female Combat Scorpion, que es una saga japonesa, la chica es como súper, es como un Clint Eastwood, porque es igual, no habla casi, pero es ¡buah!, la venganza. O sea, allá donde llega, tienen como 6 películas, las 3 primeras son las mejores, y es una fuerza súper poderosa. Aquí tienen otra, por el chat te están preguntando... Dale, por esto. Por el chat te están preguntando, me gustaría saber qué le dirían a alguien que apenas va a comenzar con un cineclub. Pero eso es como súper abierto, no sé, yo creo que uno pone un cineclub, uno va a poner realmente lo que le apasiona. Yo lo que diría es como, primero, uno lo va a hacer por puro amor al arte, y le va a meter el tiempo y todas esas cosas porque lo está haciendo porque le gusta. Segundo, listo, eso es cosa mía, yo quisiera mostrarle a la gente cosas distintas, no mostrarle más de lo mismo, de lo que sea. Mira, me gusta el cine, yo qué sé, los dramas súper realistas de Dinamarca. ¡Wow! Genial, no tengo ni idea de qué es eso. Hágale. Eso me parecería genial, precisamente. Entonces, y es como lo más gratificante para nosotros esto, desenterrar cosas y poder compartirlas con la gente. No sé, ya habría mil consejos de qué, de logística y de cosas de esas, pues mal, pues muy complicado a veces. Bueno, dale vos, yo hago la última, espero vos. Te iba a preguntar si de pronto, adicional, yo imagino que todas estas películas las hacían con la idea de que fueran películas full y buenas, ¿no? Sin embargo, yo he notado que luego de eso algunos directores han intentado hacer películas como emulando este género. O sea, pueden tener toda la plata del mundo para invertir, sin embargo las hacen de bajo presupuesto para dar como toda esa experiencia. ¿Eran parte de las películas que veían o no? Yo creo que hay una diferencia enorme entre lo que era la serie B en los años 60, 70 y 80 y lo que es la serie B ahora. Sin extenderme demasiado, digamos que en ese momento eran unas películas un poco más sinceras, pero ¿qué veo yo ahora de serie B? Pues Sharknado, qué horror, yo no quiero ver eso. Como que estas películas sí tienen algo más. Ahora, hay un asunto interesante que vale la pena pensar, y es que mucha gente dice que así nadie se dé cuenta, la serie B es lo que ustedes todo el tiempo están viendo en los multiplex, y vale la pena pensar en eso. ¿Qué es Tiburón? Tiburón es una película de un monstruo, y es exactamente como un montón de películas de los años 50, que no es un tiburón radioactivo, pero es un tiburón que se va comiendo un montón de gente. De hecho hicieron ahí, está el afiche de Piraña, y es más o menos eso. Y cuando Joe Dante, el director de Piraña, vio Tiburón, dijo, esto es serie B glorificada, y lo es. Y si ustedes van a ver Transformers, sí, porque le metieron todos los millones del mundo, pero no deja de ser serie B, y que yo diría, además como que poco sincera, pues no sé, como que es más divertido ver esto, que uno sí nota un esfuerzo y algo que tienen que decir a veces los directores. Pues ahí con esa línea, pensar en serie B, esos cines emergentes, pues como de países emergentes. Por ejemplo, yo últimamente los últimos años me han recomendado mucho coreano, o sea, el cine es muy bueno, pero es una calidad absurda, pues. A mí eso ¿Se caería en serie B o...? No, yo pensaría que no, pero me parece un ejemplo excelente, porque siempre he pensado, ¿por qué el cine coreano es un cine tan bueno y es un cine comercial? Porque vamos a ver, usted se sienta a ver Old Boy y nadie dice como, sí, no, esto es una película solamente como súper sesuda. No, es una película súper comercial y aún así es súper bien hecha y se gana la Palma de Oro. Eso me encanta. ¿Qué pasa? Yo pensaría que cosas de serie B, como cuando hablan, yo no he visto, pero todos estos países de África que hacen esas películas, que uno de los efectos especiales
es que yo no me acuerdo cómo se llama, así como está Hollywood, Bollywood y está ese otro también como no sé qué, también en Wall también, eso sería, y es como que esas ganas de no tenemos dinero pero lo vamos a hacer, eso me parece súper bien. Y lo que dije al principio, el cine independiente de los 80 que es, uno de las primeras películas de Spike Lee, las de Jim Jarmusch, puede que no sean películas de género, pero es eso, venga, vamos a hacer una película con poco presupuesto y la hacemos nosotros. Eso está emparentado un poquito como cuando uno veía La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, y para cerrar, pues José está en lo de porque quiero, no solo pues porque él quiso, sino porque hay un intermediario que es Tragaluz, que están por aquí, sí o qué. Entonces tal vez para cerrar la charla de hoy, es en parte una invitación a un taller que van a hacer y va a hacer José. A mí me gustaría que contaras ahí para cerrar ya lo que van a hacer pues, próximamente este mes ustedes. Saliéndome del tema. No, pero tiene que ver. Sí, dentro de 15 días, el 14 es que cae, aquí mismo, en Victoria Regia, va a haber un taller un poco curioso. Entonces es como, pero vos pues acabas de hablar de todo esto y escribís libros para niños, ¿qué será lo que tienen? Bueno, entonces va a ser un taller que hable precisamente como de literatura infantil, que es como lo que yo escribo, y se trata de, venga, cómo podemos generar ideas, crear historias, contarlas, pero desde un punto de vista como más divertido. Entonces sí tiene que ver, porque creo que todas esas cosas que a uno le encantan, que le gustan, es lo que uno acaba contando después. Entonces, miren a ver si encuentran ahí tripas. No, yo no escribo cosas con tripas, de verdad. Pero siempre después del aplauso. No, mentira, dale. Tengo una pregunta de último minuto. A ver cómo comenzar esto. Yo creo que José con el cinema zombie de alguna manera se convirtió como en un personaje momentáneamente icónico del centro de Medellín. Lo que decía por aquello de la historia del mono del Colombo, porque básicamente en redes sociales se hablaba siempre del personaje del mono del Colombo y era el mono que ponía películas en el Colombo. Pero más allá de eso, creo que es igual, eso terminaba siendo como una evidencia muy clara del trabajo que vos hacías, pues a la hora de tener un espacio, que es también lo que sucede con este tipo de espacios de lo que quiero, en la medida de que conecta gente que está pues como en una sintonía creativa o en una intención de encontrarse para crear cosas dentro de lo que usualmente son productos o iniciativas culturales, por poner un nombre muy pomposo a esto, o ideas que por lo general están fuera de, digamos, o están en los márgenes, ¿no? O sea, cine de serie B, fanzines, cómics, música alternativa, y todo ese parche pues, que estaba en Cinema Zombie, pues siempre fue un poco lo mismo, ¿no? Desde personas con ciertos rayos telépatas hasta personas que hacen cómic, un cómic además muy alternativo para lo que era una Medellín pues, de hace 15 años, que era mucho más atravesada de lo que es ahora. La cosa es que vos igual has tenido como una transición también, pues en la que además de pasar de ese momento de organizar un cineclub, pues también te has convertido, creo que juiciosamente, en un autor que publica libros de manera constante. O sea, en los últimos años has tenido una producción constante, que publica con Tragaluz, que viene a hacer talleres, que además está tomando como este camino cada vez más público. Antes solamente eras el mono del Colombo, ahora sos José Andrés Gómez, y creo que eso es interesante porque seguramente va a ir como en un proceso de crecimiento, pero muchas de estas cosas que seguramente van quedando, y de hecho esta charla pues tiene como ese título un poco como de sepultar Cinema Zombie, no sé, porque igual son entonces esto revive en cualquier momento, permiten también ver las cosas de manera autocrítica y crítica también hacia esa escena. Y yo no sé vos, que sos un conocedor de esa escena alternativa de Medellín a nivel creativo, vos cómo ves las cosas hoy en día en Medellín también. O sea, no respecto solamente a lo que sos vos, sino que vos también, digamos, como que has sido juicioso. ¿Cómo ves a esos pares? ¿Qué ha pasado con ese combo de gente que estaba ahí pues, acompañándote? ¿Qué ha pasado con esa escena creativa y qué perspectivas le ves además? No sé si quieres reflexionar y darnos tu bola de cristal.
No, lo que yo decía ahora, todos esos amigos que estaban aquí de repente están haciendo cosas, pues yo me siento como súper bien y muy contento de ver lo que están haciendo. Me siento muy contento de ver lo que están haciendo. La crítica, no sé. Creo que hay un montón de cosas que se hacen que si antes los fanzines no había tantos y de repente ahora sí hay como que fanzines por todas partes, como que hay un afán de crear, de salir, de comunicar, me parece muy interesante. Yo no sé si puedo sentirme como en la posición de decir, sí, mira, veo la escena de tal o cual manera. Simplemente me parece muy interesante. Hay cosas, digamos que para todos los gustos. Puede haber fanzines con una estética así atravesada y súper alternativos y otra más elegante y más cuidada. No sé, a mí me parece estimulante. Me gustaría que hubiera más cosas, que pudiera encontrar más todavía. A mí eso me parece divertido. Y para mí era una de las razones de tener Cinema Zombie, que era, hey, yo quiero un cineclub como Cinema Zombie, pero no lo hay, entonces lo tenemos que hacer nosotros. Y todavía lo digo como, hey, yo lo quiero. Bueno, está bien, entonces me toca hacerlo a mí. No, qué nota que hubiera así como más cosas. Entonces no sé qué más decirte. Predecir algo así a futuro con bola de cristal no tengo ni idea, pero lo que decía ahora, que nota que haya cosas así atravesadas y que a la gente se la atraviesen y a ver que haga cosas por ahí. Bueno, para cerrar entonces, dame hasta el aplauso ahí. Para cerrar entonces, este jueves nos vamos para Pascasia con Dur Montoya y Luis Barreto, que son de Colombiajeros, con viajar a Camboya y conocer su emprendimiento social. Si a alguien no le llegó los tarritos de las calcas o el del aporte voluntario, está por acá, y bueno, disfruten de la noche y por aquí vamos a estar otro ratito. Bueno, una idea que se nos ocurrió a nosotros es que yo siempre pongo los afiches y los recojo y hice unas libreticas ahí, me quedaron muy delgaditas, pero bueno, ahí vamos mejorando, pero todo es material reciclado, de los afiches de nosotros de lo doy, y valen 2.000, si las quieren ver están por acá. Bueno, ahora sí, feliz noche, y ahora sí otro aplauso para José.